Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Muchas gracias por estar aquí en esta charla sobre bienestar y compasión. Y mi invitada hoy día es Mónica Tarrés, mi querida amiga, que también es formadora del TRE, de los ejercicios para liberar tensión y estrés y traumas del cuerpo, del doctor David Berceli. Y hace mucho tiempo, Mónica, que quisiera captarte para charlar conmigo en la pantalla para que pudiéramos compartir juntas esa pasión que tenemos para esa técnica, sobre todo lo que nos enseñó en la vida y, bueno, de otras cosas, porque como me has escuchado, ha bautizado ese canal como compasión y bienestar. Y creo que esas cosas también en tu vida son muy importantes, si no me equivoco. Muy importantes. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Buenos días, a ti y a todos. Es cierto que hace tiempo que vamos detrás de esta charla y no siempre estamos disponibles, no siempre estamos donde queremos estar. Entonces, tiene como mucho sentido, ¿no? Ese bienestar que todos anhelamos. No siempre es fácil de encontrar y ese camino de compasión para acompañarnos cuando no estamos donde queremos estar, pues es un must, tiene que formar parte de nuestras vidas. Entonces, me hace mucho sentido. Gracias por la paciencia que has tenido. En el momento que he estado disponible, encantada de poder charlar y compartir y abrirnos, ¿no? a estas experiencias que la vida nos va regalando, porque son regalos, aunque a veces son difíciles de atravesar. Sí, Entonces, un placer estar aquí contigo, Ana. gracias, Mónica. Y como empezaste así, que no siempre estamos disponibles, aunque nos gustaría mucho, me vino en la mente una cita del David Berceli que yo utilizo mucho, que dice que no nos sanamos en el ritmo del ego, sino en el ritmo del cuerpo, ¿no? Que el cuerpo es más lento, necesita más tiempo y a veces necesitamos muchísimo tiempo para llegar a ser amigos o amigas con nuestro propio cuerpo. Igual nos toma una vida entera para poder llegar ahí. ¿Cómo ves eso tú? Lo veo como muy real y muy... O sea, para mí es como... Esto para mí ahora es una evidencia, ¿vale? Yo siempre me he relacionado con el cuerpo, de jovencita como deportista, después como terapeuta en tema de microgimnasia, estiramientos musculares, con otras técnicas de activación del cuerpo como la técnica Nado o el zero balancing, es decir, que siempre ha habido una relación muy clara con el cuerpo, pero en la última etapa, ahora ya hace casi 10 años, ¿no? Con el TRE, esta técnica de liberación de tensión y estrés, en donde lo que te propone es una práctica autorregulada, constante, ¿no? De acompañar un proceso, iba a decir muy lento, pero no es que sea muy lento, es que es muy orgánico. Y lo Mm. orgánico tiene que ver con el ritmo de la naturaleza, como plantar una semilla y permitir que esa semilla se desarrolle y florezca como lo hace una semilla, que no es lo mismo que una idea. Una idea la tenemos y enseguida la podemos poner en marcha, exacto, y entonces nos estresamos y creamos y buscamos y hacemos. Pero a nivel orgánico, a nivel de cuerpo, a nivel de semilla, el ritmo es diferente. Y con el TRE, para mí esto ha sido evidente. Ha sido evidente ver que hay momentos en donde la energía está disponible y momentos que no, momentos en donde estoy creativa y momentos que no, momentos en los que quiero relacionarme con el exterior y momentos que no, como algo muy natural también, pero Sí. que antes no lo había percibido de esta manera y quizá no me lo respetaba tampoco, como que te Mm. fuerzas a hacer cosas diferentes porque la cultura, la sociedad o el entorno o tú misma te juzgas, ¿no? Y te obligas a ir distinto. Sí, Entonces, sí, bajar al ritmo de lo orgánico, yo creo que es como el paso evolutivo en sí, el que suena quizás, muy bello. sí, en el que quizás estamos empezando a entrar, porque más y más gente está empezando a ver que del tema mental y cognitivo tenemos que bajar al cuerpo y esto es como
Es una línea directa. Si bajas al cuerpo, tienes que bajar de revoluciones. Sí. No es fácil, pero tenemos herramientas que nos ayudan a hacerlo. Y entonces ahí es súper interesante como primero vivirlo en primera persona y después poderlo compartir desde ahí con los demás. Sí, eso es estupendo, ¿no? Porque creo que todos que trabajamos con el cuerpo y también en el mundo de terapias, siempre probamos las cosas con nosotros mismos, ¿no? Primero, porque ahí tenemos esa evidencia, esa base de experiencias que eso sí ha funcionado. Igual a ti no te va a funcionar, pero yo te puedo demostrar que eso es una posibilidad. Y creo que eso es muy importante. Y como tú, Mónica, si me acuerdo bien, fuiste deportista de joven, entonces Sí. tú has vivido que es esforzar el cuerpo, ¿no? Que vivir fuera de ese ritmo orgánico, llegar al límite. ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que ayuda en la transformación a esas personas que están como muy acostumbrados de vivir al límite, de tomar 5 cafés o de tomar medicamento para bajar, digamos, los dolores inesperados que surgen en el cuerpo cuando quiere descansar? Sí, al final, claro, todos los sistemas, cuando toman un camino, yo siempre digo, el camino es inteligente, ¿no? Y es lo que conoce y es lo que en ese momento le funciona. Y lo que nos funciona en un momento, a veces no nos funciona en otro momento. Es cierto. Entonces, sí, yo fui deportista y poníamos el cuerpo al límite y lo agotábamos y íbamos más allá de los límites. También cuando entré con el TR me fue difícil acceder al temblor neurogénico porque tenía mucho control, porque era necesario para mi práctica deportiva tener mucho control sobre el cuerpo, entonces no es fácil como soltar esos hábitos que uno ya ha cogido. Entonces, cuando uno toma mucho café o muchos medicamentos o hace o trabaja en exceso, como son rutas, son autopistas que creamos dentro nuestro que no son fáciles de soltar. Es decir, que automáticamente nos metemos en esas autopistas y funcionamos bien porque es lo que conocemos. Cuando le damos la oportunidad al cuerpo a experimentar algo diferente, aunque sea así como muy voluntariamente, a veces lo que yo he observado es que entramos en una lucha. Es decir, que el cuerpo te está proponiendo algo más lento, más orgánico y la mente te está diciendo, pero tienes que ir más rápido, tienes que conseguir el resultado, ¿no? Como a lo que tú estás acostumbrado. Pero si permites hacer la experiencia orgánica, empiezas a tocar espacios, lugares y sensaciones que te maravillan. Que Sí, dices, esto también soy yo. ¡Wow! Aquí hay una paz que es muy peculiar, ¿no? Y que es igual de beneficiosa que aquel éxito después de haber conseguido lo que sea. Entonces es como que se empiezan a abrir como unos espacios en donde te sientes muy bien y dices, esto me gusta. Entonces quizás es importante salir de esa autopista y dar más espacios a esto. Y mm, ahí es un camino también despacito, de darte la experimentación y si es tu momento, porque a veces puede ser que no sea nuestro momento, y me ha pasado con personas decir, mira, esto no me ha gustado, no lo quiero hacer. Y decirles, pues ahora no es tu momento ni es tu técnica. Entonces lo dejamos y en otros momentos, después de unos meses o de un año, me dice, ahora vengo a buscar aquello porque ahora sí que sé que lo necesito y que es mi momento. Pero es esto, es como, haces la experiencia y si la experiencia tiene sentido para ti, porque te abre espacios que desconocías, pero que te conectan con algo muy profundo que sabes que es tu esencia, entonces eso te anima como a seguir en esa práctica muy diferente de la que tenías, sea consumo de sustancias, sea deporte, sea trabajo, y se hace como un equilibrio entre ambas cosas, porque no se trata de luchar, no hay una cosa mejor que la otra. Sí, para mí es un tema de encontrar el equilibrio y el bienestar para mí pasa por encontrar un equilibrio entre la actividad y el descanso, entre comer y ayunar, entre trabajar y descansar, entre estar serio y sí, estar divertido, ¿no? Y pasártelo bien. Y, y esto que a nivel conceptual es tan fácil, a nivel de experiencia igual no lo es tanto, ¿no? Y sino no, que cada uno se pregunte, ¿dónde estoy yo? ¿En exacto. mi trabajo y en mi descanso está equilibrado o no? En mi juego, ¿no? Y mi seriedad o mis obligaciones, ¿está equilibrado o no? Y ahí como yéndonos, proponernos, porque también es cierto que este equilibrio no se hace de manera como con la voluntad. Porque yo puedo tener la voluntad de equilibrar
y después no conseguirlo. ¿Por qué? Porque mi sistema tiene unos patrones que si no cambio la energía o la manera de funcionar del sistema, no voy a poder cambiar el patrón. Exacto, porque el patrón existe también en el cuerpo, en las vías neuronales, ¿no? Si leemos los libros neurocientíficos de los últimos años, muy claramente lo están explicando ahí, como por ejemplo en los hábitos atómicos, en todos estos libros. Es que los hábitos, cualquier cosa que hacemos más que una vez, se puede y se convierte en un hábito que estará gobernando nuestra vida. Y también estos patrones que a veces son como pilotos automáticos que ni sabemos qué estamos haciendo. Por eso yo les llamo como puntos ciegos, pero también porque no sé qué estoy haciendo, no puedo tener conciencia. Eso es lo que entiendo ahí, ¿no? Entonces, también las dos hicimos muchas formaciones, también damos formaciones, entonces somos conscientes de las dos maneras, cómo es descubrir y detectar un punto ciego y por qué es importante eso. Y en la técnica de TR, donde sí que hacemos ejercicios y trabajamos con nuestro organismo, o mejor dicho, con nuestro soma, ¿no? Que incluye el cuerpo, las emociones, pensamientos, ¿no? Toda esa totalidad que somos nosotros. ¿Cómo podemos, si es posible, como describir con palabras esa transformación muy profunda a que somos testigos como formadores? ¿Qué ocurre cuando empezamos a bajar el ritmo, vamos al cuerpo y empezamos a dar la permisión que igual solo para 20 minutos, pero yo te voy a seguir, ahora tú me guías? ¿Qué pasa ahí? Mira, yo te lo diría de una manera como muy gráfica, que para mí, como me ayuda a entenderlo de esta manera. Es como si, dando un espacio al cuerpo y a lo que éste incluye, que a veces pueden ser cosas cómodas, a veces incómodas, a veces aburrimiento, a veces pasión y descubrimiento, porque se van dando de todo, ¿no? Es como lo que hacemos es dejar emerger un mecanismo que es involuntario y que es autónomo, nos sorprende. Y nos puede sorprender desde el bien, wow, mira esto que estoy experimentando, o desde el mal, mira qué aburrido porque no está sucediendo nada. Pero no es cierto, esto es lo que nos dice la cabeza, siempre está sucediendo algo. Y lo que veo es que si permitimos que se dé lo que se dé sin juicio, hay algo a nivel interno que deja de luchar. Es como si realmente internamente se parara una lucha. Y entonces, esto es súper gráfico y súper claro porque en la relación que después las personas tienen con el grupo, con los formadores, con su entorno, con su manera de hacer, eso se manifiesta. Y si normalmente eran personas como muy activas, muy preguntonas, muy reactivas, de repente las ves con una calma y con una conciencia y con una participación diferente, ¿no? Si eran personas como más retraídas, las ves con más seguridad y con más posibilidades de compartir y de abrirse. Entonces, es como si internamente esas luchas internas, por demasiado o por demasiado poco, encuentran un nuevo equilibrio a través de conectar con el cuerpo y eso se manifiesta después en el día a día y en la relación con el otro. Y para mí es como mágico, ¿no? Porque no es tanto que yo resuelva nada afuera, sino que lo que resuelvo dentro a través de un mecanismo autónomo, por lo tanto es como que el cuerpo lo resuelve solo, después en la acción hacia afuera te maravillas, ¿no? Y Sí. ves que el grupo, y ahora estoy hablando, por ejemplo, en grupos de formaciones, ¿no? Que les ves cómo empiezan y que les ves cómo terminas, y no solo los formadores, es que entre ellos mismos se dicen, wow, pero tú te das cuenta cómo has cambiado, ¿no? Y Sí, entonces esa maravilla es como, y la persona dice, realmente he cambiado porque se da y te encuentras en ese otro lugar que a veces toma un tiempo darse cuenta, pero que llega un momento que haces como un clic y decir, ostras, sí, ¿no? Estoy como más presente, estoy como más calmada, sé pedir las cosas como más asertivamente, o no me callo lo que antes me callaba, o lo digo de otra manera, o pido lo que necesito, cosas que son muy obvias, pero que muchas veces no hacemos. No exacto, hacemos. exacto, porque vamos con el hábito, ¿no? Vamos con la reacción en lugar de la acción, en lugar de poder tomar Totalmente. esa pequeña pausa, de tomar un respiro y darnos cuenta qué está pasando, porque cuando estamos en ese
tren de acciones es muy difícil de darnos cuenta si es la otra persona, si soy yo que estoy demasiado cansada, estoy muy reactiva, que realmente quiero hacer otra cosa y por eso estoy rechazando, ¿no?, la otra persona. Entonces hay como muchas matices en ese mundo de las relaciones. Y lo que dices sobre eso, lo de sin juicio, de ser como más neutral, también creo que nos ofrece esa posibilidad de observar, ¿no?, lo que está pasando, sin que le ponga la etiqueta, si es bueno, si es malo, si me gusta o no me gusta, ¿no? Que ya con eso creamos vínculos, ¿no? Que estoy mucho más involucrado con algo, si ya pongo un juicio, hay mucha más relación emocional, igual lo puedo notar en la barriga, ¿no?, que con el intestino también. Totalmente. Y lo de estar sin juicio es como, bueno, voy a tomar mi asiento, voy a respirar y veo qué hay en el cine hoy, qué es la película que dan, que no siempre es posible porque cuando hay dolores físicos o psíquicos que también nos pueden tocar muchísimo, pues ahí es mucho más difícil sostener ese equilibrio. Y creo que ahí es donde, si hasta este punto no hemos practicado lo suficiente, vuelve a ser muy importante la compasión y poder sentir esa compasión conmigo misma, ¿no? Porque es mucho más fácil apoyar a los demás, tener empatía o sentir esa compasión, que a veces dicen que la compasión no lo es, pero es como un verbo, porque es algo que incluye algo de actividad, que hay como una intención muy activa, por ejemplo, lo de sostener el no juicio, el no juzgar. Entonces, ¿dónde está este punto o este sabor que nos puede ayudar como hacer este giro de 90 grados o 180 grados y decir, ostras, que desde hoy yo me incluyo en eso, Claro. que me atrevo a decir que no quiero ir a un lugar donde no quiero ir porque quiero descansar, que me atrevo a también dar un paso hacia mí misma, ¿no? A ponerme en el primer lugar. Mira, muy importante, Ana. Me venía cuando te escuchaba dos cosas. Una es reconocer que todos estamos en ese juicio, en más o menor medida, porque nuestra cultura y nuestra sociedad está ahí. Hemos aprendido, mientras estudiábamos, si hacíamos bien o hacíamos mal, si teníamos buena letra o mala letra, si aprobábamos o suspendíamos. Es decir, que realmente el juicio está en nuestra cultura. Vas bien vestido, vas mal vestido, vas bien peinado, vas mal peinado. Siempre es como en este par de opuestos de bien, mal. Y esto está muy, muy, muy arraigado a nivel cultural y por lo tanto a nivel mental. Cuando somos adultos... A veces es como está ahí, no hicimos nada, pero los mecanismos están tan parte de nuestra personalidad que está ahí y tú no quieres juzgar, pero el mecanismo está vivo. Correcto, ¿vale? Entonces, lo primero es reconocer que esto está en nosotros y que como niños absorbemos lo que está en nuestra cultura y en nuestro entorno y nos construimos con eso. Ahora, como adultos, tenemos esa capacidad de poder escoger. O yo no me planteo nada y sigo como un niño reaccionando y aprendiendo y respondiendo a lo demás, o digo, esto me funciona o no me funciona, esto me hace sentir bien o me hace sentir mal, esto me hace estar en un lugar calmado o enrabiado y enfadado. Y a partir de ahí esta responsabilidad, que es esa capacidad de dar respuesta, ¿vale? En donde tomamos conciencia de si ese juicio me está aportando o me está restando. Y muchas veces cuando juzgamos, lo que decías tú, no nos permitimos hacer la experiencia completa, porque tú ya, cuando juzgamos ya tenemos el resultado, y es o bien o mal, pero nos perdemos el camino, nos perdemos ese juego de la sorpresa de lo que puede suceder si no estamos ni en el bien ni en el mal. Entonces, muy importante, lo primero es tener compasión con uno mismo, sabiendo que ese mecanismo de juicio está. Y me pasa a mí, yo a mis hijos, tengo 3 hijos, los adoro, pero a veces pongo juicio. ¿Y por qué este hoy va así? ¿No?
De repente es como, frena, ¿sabes? ¿Qué es lo que te molesta y qué pasaría si él va así de esta manera? ¿Cuál va a ser el resultado? Y pueden suceder cosas muy mágicas cuando no entras en este juego de la polaridad de bien o mal. Entonces, pero es cierto, como decías tú, que es una práctica, que no es algo que decidas, vale, no voy a juzgar, sino que es un entreno. Es un entreno de frenar un mecanismo que tenemos automatizado y permitirnos entrar en otro, ¿no? Que es abrir ese espacio en decir, vale, me lo voy a mirar sin juzgar, sin manipular, sin querer que sea diferente, como dando un paso atrás, y en nuestra cultura ese paso atrás a veces es difícil porque nos requiere esa parada, nos requiere ese respirar, ¿no? Y es como, no, quiero avanzar, no, pero es que si te das un paso atrás vas a avanzar mucho más, pero tenemos que No, experimentarlo. eso no sabemos. Y creo que aquí podemos entrelazar un poquito esa técnica del TRE, porque yo acabo de contar a mis alumnos en Hungría, donde llevamos la formación, tú y yo, y empezaremos la tercera formación este otoño, que acabé de contarles en un introductorio que para mí la parada en el TRE, cuando la experimenté la primera vez de así que realmente que pudiera mover mucho mi cuerpo, pero mi acompañadora, que fue parte de la formación, lo que hice yo, me dije que, y a ver si pruebas cómo es parar ahora, ¿no? Y yo paré y mi mente y todo el cuerpo empezó a emitir como burbujitas, eso. Y mi mente tenía una bombilla así grande encendida y dice que, ostras, que se puede hacer así, que paro y no voy hasta el final. ¡Wow! Sí, ¿verdad? Sí, eso ahí me ha quedado clavado y creo que eso es lo que no sabemos cómo hacer esa No, parada. muy importante, déjame que le ponga nombre a esta parada que tú estás contando, que te abre esta posibilidad de sentir burbujas en todo tu cuerpo y saber que sigues en proceso y que no has interrumpido nada, sino que te has dado un tiempo de descubrir otra sensación y sensibilidad, le llamamos autorregulación. Es Exacto. decir, la posibilidad de regular el ritmo, el proceso, las sensaciones, el cansancio, según yo necesite. Pero como Exacto. nos han dicho que si hacemos más es mejor, no nos escuchamos si estamos cansados o si nos gusta. Y no Entonces, solo esto, que no sabemos que necesitamos, ¿no? Que yo me encuentro con muchas personas en la práctica o en la consulta que dicen que, pero dímelo tú, por favor. Y digo que yo no sé, tú estás en tu cuerpo y estás aquí conmigo ahora para descubrir qué quieres. Entonces vamos probando y un día lo sabrás. Pero ¿de dónde lo sabré? Pues lo vas a saber, que no lo vas a querer hacer. Y claro, lo que viene, ¿no? Y descubrir ese poder que también es, que puedo decir sí a mis necesidades porque ya reconozco qué es lo que necesito, que incluya un no para lo que no es mi necesidad. Eso también a mí me hace pensar mucho en esa autorregulación, que claro. gracias a la definición, que es muy importante. Sí, Y sí. esta autorregulación es como el concepto más importante del TRE y lo linko con la compasión, que podríamos decir, el concepto de compasión es mirar con pasión. Entonces, esta regulación es como yo me voy a mirar a mí misma con mucha pasión para descubrir realmente lo que hay que mi ritmo frenético a veces no me deja escuchar. Y lo Exacto. que dices tú es este límite, es esta necesidad de cansancio o esa necesidad de conexión y de intimidad. Y pueden ser como miles de necesidades diferentes para cada uno, pero que si la miramos con pasión, ¿eh? Nos hace como reconocer y acompañarnos desde un lugar amoroso a nosotros mismos y solo desde ahí es cuando después lo podemos compartir con el otro. Y con Exacto. esa compasión, ese juicio, que es automático, empieza a relajarse y empiezas a oír posibilidades y empiezas a descubrir que el otro también puede tener burbujitas en su interior y que cuando las descubre te las comparte, entonces es una maravilla compartida, ¿verdad? Esto lo hemos experimentado con las personas que acompañan. Sí, Es como exacto. un grande regalo. Y no solo eso, que a veces creo que realmente la vida nos ofrece unos pruebas o unos hechos muy difíciles donde tenemos que atravesar, porque igual ni nos hemos dado cuenta que hay una desconexión muy profunda, ¿no? Que, por ejemplo, tuve una pareja en un curso que vino para el introductoria que tuvieron un accidente de moto
hace 8 meses o algo así, y la mujer estaba muy mal aún, que estaba integrando el hecho de que les pasó de ese choque, ¿no? Con el estrés postraumático. Empezó de decir en el primer día que no voy a hablar mucho porque no puedo hablar, y luego me dice el segundo día que mira, que no paré de hablar por la noche. Entonces aquí mi marido me ha aguantado muy bien y digo, gracias, porque qué maravilla que has llegado a la conexión, ¿no? Porque cuando estamos en ese punto de estar encerrada en una memoria y da la rumiación y el cuerpo es como un disco que está parado y vuelve al mismo lugar porque no puede seguir. Hay algo que fue demasiado, hay algo que la mente no puede y el cuerpo no puede integrar porque ha sido demasiado. Y ahí salir de esa historia, salir de la historia, dar una otra oportunidad, dar un otro punto, yo creo que también es con pasión, porque me puedo mirar con pasión, con amor, con cariño, con alguien a quien le ofrecería empatía si lo podría conocer, ¿no? Desde fuera, porque es siempre mucho más fácil querer a alguien que está lejos, ¿no? Y Claro. nosotros que estamos aquí como íntimamente la más cercana a cada uno, a cada una, pues qué difícil es aceptarse y quererse con todas estas imperfecciones, porque la mente, como dijiste tú, Mónica, es que quiere estar en otro lugar, quiere ser Mm, distinto, tiene unas imágenes como tendremos que tener ese cuerpo para que sea bien, guapo, aceptado, querido, claro. pero la primera persona a quien tiene que gustar, que tiene que querer todo eso y tiene que, no, si es posible, que quisiera, eres tú siempre y soy yo conmigo, ¿no? Sí. Y me gusta como recordar que este proceso, y ahora la neurociencia lo está demostrando, mm, tiene que incluir el cuerpo. Por lo tanto, las prácticas corporales, sea el TRE o sea cualquier otra, en donde el cuerpo se puede expresar, tiene un espacio de descarga, tiene una escucha y es importante porque nos ayuda a esta conexión que tú decías, ¿no? Si no conecto con esto, es difícil que luego pueda realmente hablar de mis necesidades. Puedo hablar de necesidades mentales, pero no son las reales, ¿no? Las Y, reales van a salir realmente de algo más corporal y más unificado. Entonces, sí, qué importante. y eso es cuando damos cuenta de los patrones, Mm, de qué estoy haciendo, qué es ese límite que me estoy poniendo, claro. igual el cuerpo quiere otra cosa. Y ahí, por ejemplo, yendo a un tema más personal, qué importante reconocer que cuando das espacio al cuerpo, el cuerpo te va a enviar señales. Y yo he pasado una temporada difícil a nivel personal y de repente mi cuerpo me dijo, necesito un espacio, necesito silencio, no necesito demasiado ajetreo, ni reuniones, ni encuentros, como un retraimiento que me pedía el cuerpo, que mi mente no acababa de entender, que a veces incluso entraba en esa lucha, ¿no? ¿Por qué estoy tan baja de energía? ¿Por qué no me conecto con mis amigos y tal y cual? Pero que entendí que era importante y lo respeté, ¿eh? Y cuando entras en ese respeto, que es mirarte con pasión, aunque no entiendas sin juzgarlo, como llega un día que hay un clic, ¿no? Como que las piezas se reordenan diferente y te levantas y dices, wow, aquí ha habido algo evolutivo a nivel de integración corporal y yo creo que eso ha sido gracias a todo ese acompañamiento que le vamos dando día a día con la práctica, pero también con lo que dices tú, con ese límite, con ese respeto. Tú, me acuerdo, ¿no? Que me decías, Mónica, ¿cuándo hacemos la entrevista? Yo te dije, no estoy disponible, Ana. Lo podemos hacer, pero sería forzado, entonces vamos a dejar que fluya. Y estoy súper contenta de haber puesto ese límite porque me di cuenta que era algo como muy necesario y que después cuando llega el momento dices, ay, sí, ahora sí, lo puedo hacer desde este Sí. lugar. Y lo comparto porque muchas veces es difícil como entender que estos son procesos muy naturales y muy necesarios, que no es nada malo. Al final es reconocer lo que hay y acompañarlo desde la tranquilidad, ¿no? Pero esto podría Exacto. ser con un proceso personal, pero también con la práctica del terreno o con un conflicto. Es decir, vale, pues estoy en el conflicto, pues lo acompaño desde la naturalidad porque sé que esto va a llegar a una resolución que no sé cuándo va a llegar. Si lo miro con compasión y con paciencia y lo acompaño,
¡pum! En algún momento harás este clic y de repente dices, ¡guau! Ya, aprendí, ¿no? Algo ha cambiado y estoy en otro lugar que es mejor que el anterior y que seguramente casi es más conectado, ¿no? Es más conectado porque al final es esa conexión. Es como que todas las tensiones, ¿no? Todo el juicio nos desconecta y toda esta mirada compasiva, la práctica corporal, el ritmo orgánico, nos vuelve a conectar. Exacto, exacto. Me surge esta imagen, ¿no? Como una persona, una humana muy conectada, ¿no? Con la cabeza, con el neocortex, con la mente, con el corazón y con la barriga, con el intestino, que será como todo el cuerpo, la totalidad nuestro psicofísico, emocional, ¿no? Que Sí. somos y que bella y radiante. Y ahora mirando a ti y también sabiendo que cuando puede esa conexión ocurrir y le podemos dar ese espacio y no es algo que se puede forzar. Yo creo que podemos hacer todo en nuestro poder para llegar ahí, pero como dices tú, hay una mañana que me desperto y ya sé que ha pasado, que algo ha cambiado, ¿no? Que eso también quizás la gracia, ¿no? ¿No? Que también me encantó esa imagen que nos dio Desiree, una formadora del África del Sur, de TRE, cuando hablábamos cómo practicar con los niños, ¿no? Que somos como esa bolita de juego lleno de polvo de nieve, ¿no? Con unos paisajes o de ciudades que podemos comprar, luego los sacudimos, la nieve queda así en el aire todo. Flotando, Y luego, sí. poco a poco, tiene que llegar, tiene que llegar. Y es cierto, porque no siempre puede comprender por qué y para qué se necesita espacio, pero si necesita espacio, se necesita espacio. Es ese. Eso es, eso es. Y hay tantos temas que pasan fuera de la conciencia, ¿no? Que son, pues esto, a nivel de neurocepción, pero no a nivel de cognición. Es decir, que si le Exacto. queremos comprender, nos perdemos en esa búsqueda y en esa lucha y en esa querer comprender cuando puede suceder y recolocarse sin entender, ¿no? Como más Sí, con la confianza de que algo está ocurriendo y le doy ese espacio y ya está. sí, pero ahí creo que lo que sí está desarrollado ya es una confianza en una misma Mm, a partir de las experiencias vividas ya como adulta y toda la vida y una confianza también en el proceso, ¿no? Que eso no va a durar siempre, que eso en un punto va a acabar. Y eso creo que ya es un punto muy importante de ser realmente adultos maduros que saben conscientemente o inconscientemente, pero saben autorregularse, saben claro. darse el espacio, porque Mm, cuando vivimos en esa parte de la niña o niño herido o mm. herida, no sabemos que las cosas pueden cambiar, ¿no? Porque había un sufrimiento infinito que el niño, sin la compañía de un adulto bien regulado en el sistema neuronal, digamos, para poder corregular con el niño y para Sí, bajar la tensión, no pudo ofrecer. Entonces creo que también tanto el TRE como otras prácticas corporales, con esa mirada autocompasiva, mm, cariñosa, amorosa, desde la comprensión, sí que nos ayuda de encontrar ese punto medio que reconozco que tengo una herida y reconozco el patrón que llevo desde esta herida, pero aquí estoy también con mi parte adulta, puedo tomar un aire, un suspiro y decir que, bueno, pues me voy a consultar qué necesito ahora, porque mm, ya es distinto lo que pasó ahí. e incluso pedir ayuda, porque habrá temas que uno solo, aunque los Exacto, detecte, no sabrá cómo acompañarlos. Y esto yo exacto. creo que todos estamos en este camino con los temas que nos tocan bien profundo, ¿no? Es como decir, lo veo, pero me toca tanto que yo solo no puedo regularme. Entonces, la importancia de tener a alguien en quien yo pueda confiar, en que me ayude a autorregular, en que me ponga en esa distancia justa, pues también es inteligente, ¿no? Porque, cierto, hay cosas que podremos como ir acompañando y otras que necesitaremos la ayuda del otro. Entonces también, qué bueno, ¿no? Somos seres sociales, ahora Sí, tenemos mucha estamos todos información, juntos en ello, ¿no? No, no es que estamos todos juntos.
seamos distintas, ¿no? Yo también voy con mis ayudantes, digamos, terapeutas o practicantes. Nosotras nos acompañamos mutuamente, ¿verdad, Ana? Cuando Perfecto, tenemos un exacto. apuro, esa Sí, ¿no? llamada, esa corregulación, Sí, claro, muy, muy importante, ¿no? Porque igual esos dolores que llevamos han llegado a relaciones en comunidad y nos sanamos en relación y en comunidad. totalmente, totalmente. También porque si no podríamos entrar como en ese pensamiento de me lo voy a hacer todo yo solo. Y hay una parte que es solo y otra parte que es acompañada y todo suma y hay momentos que es pues más desde el retraimiento y otros desde la conexión. Entonces, como incluirlo todo en este camino. Ay, gracias. Y como una última pregunta, Mónica, ¿qué es lo que, si lo tienes ya como un poco condensada, qué es esa enseñanza, qué ese periodo más difícil, ahora ya atravesándola, te enseño? Mm. Cuando las cosas no suceden como uno tiene previsto en la mente, lo sepamos o no, entramos en un miedo, ¿vale? Y es porque es como, ay, las cosas no van por el camino en donde yo había como previsto. Y ese miedo nos hace entrar como en un peligro, que puede ser imaginario, y en una desconexión de nuestro potencial final. Es decir, como lo pondría como en... Estoy buscando las palabras, ¿no? Como que uno pierde, sí, la conexión o la fe en el propio potencial de acompañar lo que sea que nos está sucediendo. Y entonces es como, de nuevo, es una lucha. Es una lucha entre puedo, no puedo, es peligroso, no es peligroso, vida, muerte, ¿no? Hay como conceptos opuestos que se mezclan allí y que intentas desde la cabeza como buscar una resolución en lugar de decir, yo soy la vida, yo acompaño mi proceso desde esta fe que la vida va a encontrar su camino y sin juicio, que eso es lo más difícil en momentos determinados, ¿no? Donde hay enfermedad, donde hay posibilidad de muerte, ¿no? Sin juicio, confiando que sea lo que vaya a llegar, el organismo y el ser en su conjunto mental, emocional, físico, pero también espiritual, va a encontrar la manera de dar respuesta a eso y va a encontrar un sentido mayor al solo el bien y el mal, que una vez lo tienes y te cuadra, porque cada uno va a encontrar su sentido, de repente dices, era esto, y te invade una paz muy grande. Mm, Entonces, a ver, me has dicho, como sintetizado sería importante conectar con el cuerpo para no perder la confianza en la vida. wow, sí. Sí, sí, Importante conectar con el cuerpo para no perder la confianza en la vida. sería esto. Yo, Porque cuando la confianza está en la vida, wow, la vida se despliega, ¿no? Sí. exacto, se Y no quiere fluye. decir que siempre sea fácil, pero se despliega con una dificultad que tú sabes que eres capaz de ir atravesando, de descansar, de volver a mirarla, y ahí simplemente se da. Y sí, y instalas en ti una confianza que es bonita porque además se transmite y se contagia, ¿no? Y la gente dice, ay, estoy bien contigo, ¿no? Porque das esta seguridad, o este buen Exacto. rollo, o esta confianza, y entonces dices, ay, este es el lugar donde quiero estar. Este Ay, es el qué lugar donde quiero bien. Creo que ese es un resumen bellísimo para nuestra charla. Muchísimas gracias para tu confianza y para quedar en paz con nuestro ritmo. Y estar. gracias a todos quienes estuvisteis aquí con nosotros y seguimos adelante con este cariño hacia cada uno. Muchas gracias, Mónica. Gracias, que vaya muy bien. Un placer muy Gracias. grande. Chao. Chao.